Muy buenas, profesor Marco Valverde. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Luis Fernando Rojas. Este sería mi proyecto para programación básica, que sería un asistente para profesores. La descripción de este proyecto sería un programa que fue hecho exclusivamente para ayudar a los profesores que ocupan mucho tiempo para poder entregar las notas a sus estudiantes, ya sean notas de exámenes o porcentajes de tareas, proyectos o del trabajo cotidiano. El propósito de este proyecto es poder ayudarle a los profesores a mejorar su productividad y acortar el tiempo en el que lo hacen a la vez, ya que muchos de ellos pueden tardar semanas en hacer los cálculos de los exámenes de todos sus estudiantes. A continuación, los diferentes procesos que hay en este programa o diagrama de flujo que se hizo en el programa Raptor. A la hora de iniciar el diagrama de flujo, el mismo le pregunta por su nombre y eso es la actividad que quiere realizar, siendo 1 para realizar el primer examen, 2 para realizar el segundo examen, 3 para realizar el examen final, 4 para realizar proyectos, 5 para calcular el porcentaje de las tareas y 6 para calcular el porcentaje del trabajo cotidiano. Como se ve en esta imagen, este proceso es lo que aparecería si se llegara a hacer la actividad 1 o si el usuario así lo desea. Primero le pide por el número de estudiantes, luego entra en un loop que tiene la condición de que si los estudiantes son iguales al número de estudiantes, ¿verdad? La variable est o est siendo 0 y funcionando como un contador. Al entrar al loop se le indica al usuario que el examen tiene un valor de 20%. Después se le pide al usuario que ingrese los puntos obtenidos por el estudiante. Seguido de eso se hace un proceso para calcular la nota de el estudiante y seguido de ese proceso se hace una comparación. Si la nota de este estudiante es mayor o igual a 70, el estudiante pasa y de eso se calcula el porcentaje de ese examen, y si la nota no fuera mayor o igual a 70, igualmente se calcula el porcentaje, pero se le indica al usuario que el estudiante no pasó y con una nota de lo que haya calculado el proceso anterior. Cabe resaltar que donde dice ingrese los puntos obtenidos por el estudiante, agregar la variable est después de este texto. Esto para cumplir una función de un arreglo para que el usuario entienda mejor o se guíe mejor para saber cuál nota es de cuál estudiante o cuál porcentaje es de cuál estudiante. Al igual que en el primer examen, el proceso es similar. Lo que cambia realmente son las variables. En este caso, el proceso es exactamente el mismo, ya que no hay manera realmente de cómo evaluar un examen en Raptor. Entonces, el proceso se tuvo que hacer igual, pero como es el segundo examen, sí preferí poner las variables diferentes para que no causara ninguna confusión. Y aquí tenemos el examen final, que al igual que el segundo examen y el primero, el proceso es exactamente el mismo.
Lo único que cambian son las variables, igualmente para no causar ningún tipo de confusión con el usuario, pero el proceso es exactamente el mismo, con las mismas mecánicas del arreglo para que el usuario se guíe mejor. Si el usuario no digita 1, ni 2, ni 3 para revisar alguno de los 3 exámenes, entonces llegamos a la posibilidad de que haya digitado 4, que es para revisar el proyecto. Al igual que los procesos anteriores, el proyecto tiene un loop parecido, ya que se le pide el número de estudiantes en total y la variable est sirve como contador. Al entrar al loop, se le indica al usuario de que el proyecto tiene un valor de 10%. Entonces, se pone un rótulo donde le dice al usuario: digite 1 si el estudiante es, esto para no causar confusión, como he dicho anteriormente. Entonces, digite 1 si el estudiante es hizo todo el proyecto para asignarle un 10%. 2 si hizo una parte del proyecto y asignar un 5%. Y 3 si el estudiante no hizo el proyecto y asignarle un 0%. Esto nos lleva a una comparación. Entonces, se compara la variable que se acaba de preguntar al usuario y se compara a 1. Entonces, si esa variable no es igual a 1, se va a otra comparación donde le pregunta a este diagrama si la variable es 2. Entonces, si la variable es igual a 1, quiere decir que el estudiante tiene un 10% del proyecto. Si es igual a 2, tiene un 5% del proyecto. Y si no es igual a 1 o a 2, queriendo decir que es igual a 3, el estudiante tiene un 0% del proyecto. Al igual que en el proyecto, el proceso de las tareas es muy similar. Esto en el caso de que el usuario digite 5 para ver cuántos estudiantes trajeron las tareas. Lo único que cambia de este proceso realmente es que la comparación del loop es si la tarea es igual al número de estudiantes. Tarea siendo un contador. Esto se hace para ver si todos los estudiantes trajeron las tareas. Ahora, ¿por qué hay un contador est? Esto se realiza debido a que se ocupa un tipo de arreglo para que el usuario sepa de qué estudiante estamos hablando realmente. Entonces, se entra al loop y ahí se le pregunta al usuario: digite 1 si el estudiante est trajo todas las tareas para asignarle un 15%. 2 si trajo la mitad de las tareas y asignar un 7.5%. Y 3 si el estudiante no trajo ninguna tarea y asignar un 0%. Esto nos lleva a otra comparación, a un sí condicional. Entonces, si la variable de la tarea, o bueno, de la revisión de la tarea, es igual a 1, entonces se asigna un 15% a ese estudiante. Si la revisión de tarea es igual a 2, quiere decir que ese rubro está incompleto y se le asigna un 7.5%. Y si el estudiante no trajo ninguna tarea, se le asigna un 0%. Ahora, no hay manera exacta de saber cuántas tareas dejó el profesor, por lo cual se tuvo que establecer estos valores fijos para un uso más fácil y amigable para el usuario.
Seguido de las tareas, si el usuario digita 6, llega al trabajo cotidiano. Parecido a los últimos dos procesos, se le pregunta al usuario por el número de estudiantes. El loop sería igual que los primeros tres. Se pregunta si est es igual que el número de estudiantes, siendo est un contador. Seguido de esto, hay una comparación entre la variable tc que se acaba de obtener por medio del usuario. Se pregunta si tc es igual a 1. Si fuera así el caso, el estudiante tiene un 15% de trabajo cotidiano. Si no fuera así, se pregunta si tc es igual a 2. Si fuera igual a 2, el estudiante obtendría un 7.5% de trabajo cotidiano. Si fuera 3, el estudiante tendría un 0% de trabajo cotidiano. Al igual que las tareas, no hay manera exacta de saber cuánto trabajo cotidiano deja un profesor o cómo lo califica. Por eso, al igual que en las tareas, se tuvo que establecer valores fijos para estos rubros. Limitantes de este proyecto. Una de las limitantes fue el hecho de que no se pueden utilizar variables de otros subprocesos, lo cual impidió el cálculo de la nota final de los estudiantes. Otra limitante fue el no poder revisar los exámenes, queriendo decir que el profesor ocuparía revisar los exámenes a mano para poder saber la cantidad de puntos que obtuvo. Recomendaciones. Una recomendación es agregar una base de datos en el futuro desarrollo del programa, ya que los estudiantes en esta versión solo se pueden identificar con números y puede causar confusión con el usuario. También se podrían agregar materias, ya que el programa realizado está pensado para cualquier materia en general que cumpla con una rúbrica donde el primer examen, el segundo y el examen final tengan un valor de 20% cada uno, haciendo un total de 60%. El proyecto debería de tener un valor de 10%, las tareas un 15% y el trabajo cotidiano otro 15%. De esta manera, con 3 exámenes con un valor de 20% cada uno, un proyecto de 10%, tareas de 15% y el trabajo cotidiano de 15%, la suma total de todos estos rubros sería un 100%. Y así concluye la presentación del proyecto final del curso.